Buenas tardes a todos. Mi nombre es Hernán Toñut, soy el decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, esta tarde quería presentarle la webinar sobre economía post-pandemia. La verdad es un gusto en el día de hoy poder presentarle a un economista de fuste como es Francisco Gismondi. Los amigos que lo conocemos hace tantos años le decimos Paco, pero bueno, el documento dice Francisco. La verdad que Francisco, o Paco, te voy a llamar Paco mejor, ¿eh? ¿Te parece? Sí, me parece mucho mejor. Es menos académico, pero... Así es. Todo. Paco es licenciado en Economía, recibido en la UCA, tiene hecho un posgrado en Economía en la Universidad de Itela. Bueno, trabajó muchos años en el Banco Central, hizo toda la carrera de economista en el Banco Central. Su último cargo fue, tengo que leerlo, Paco, perdón, vicesuperintendente de entidades financieras y exdirector del Banco Central durante el 2015-2019. Es director de la consultora Empiria, aparte es docente universitario y como nota de color vamos a decir que también es hincha de Independiente. Bueno, traté de ser lo más corto posible en la presentación. Veo varios amigos, Paco, que está Renato, Roselo, a Pablo Müller también. Así que bueno, hay varios amigos. Les quiero decir que si bien Paco es de Buenos Aires, él vivió muchos años en Mar del Plata, así que nosotros nos conocemos ¿de qué edad, Paco? ¿5, 6 años? No, 6, 7 años. Sí, 6, 7 años. 6, 7 años. Así que bueno, la verdad es un placer que cuando le pedimos que nos dé un panorama sobre la economía que viene, ya es la segunda charla que da, la otra fue en el 2015 o 2014, también que tenía que ver con una situación económica compleja. Siempre que lo invitamos, él nos dice que sí, así que, bueno, te quería agradecer personalmente, Paco, por hacer esto. En la dinámica de la charla, lo que les queremos proponer es que ustedes vayan escribiendo las preguntas en el chat y la idea es que se las vayamos formulando a medida que él vaya haciendo la exposición. Él, cuando pensamos un poco la charla, planteaba que el objetivo, lo que él le gustaría era más la interacción y las preguntas de ustedes, así que la charla va a tener ese tinte, más allá de lo que él nos pueda contar de la situación económica que ve ahora y posteriormente a la pandemia. Paco, te dejo ya el control a vos. Va a quedar esta pantalla. Si vos necesitas que movamos algo, sacamos esta y proyectamos los gráficos que quieras. La gente todavía se está incorporando a la charla, pero bueno, para respetar los tiempos, avanzamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Hernán y la Universidad FASTA por la invitación. Siempre es un gusto para mí estar con ustedes. Y así como bien decía Hernán, la idea es debatir un poco y ir llevando la conversación hacia donde ustedes quieran, no tanto lo que yo tenga para decir, porque si me equivoco en lo que quiero decir o en el tipo de temas que les pueden interesar, va a ser todo demasiado aburrido. En cambio así, en la medida que me vayan orientando con lo que les interesa más saber, vamos por ahí. La verdad que mi intención al principio es contarles muy rapidito cómo caracterizo esta crisis y cómo creo que se puede salir, que no creo que sea muy distinto de otras crisis, y eso que sea como el disparador para la charla y que consuma lo menos posible de tiempo. Por un lado, quería plantear cómo llegamos hasta acá, y cuando empecé a pensar cómo llegamos hasta acá, dije, bueno, por un lado, todos los que vivimos en Argentina sabemos que hace 50 años que estamos en crisis, no es una crisis de ahora. Desde mediados de los 70 o principios de los 70 hasta ahora, tuvimos más periodos con problemas económicos que periodos con estabilidad y crecimiento. Después,
o sea, por supuesto, hay algunos periodos de tiempo que todos nos acordamos que la cosa anduvo un poco mejor. Tal vez una parte de la convertibilidad, el principio, la salida del 2003 al 2007. Hay momentos donde nos acordamos de que la economía funcionaba bien. De todas maneras, en muchos de esos casos había problemas de fondo que estaban ocultos por los buenos resultados. Después tenemos, yendo más a lo reciente, tenemos los últimos, por lo menos 12, 13 años que la economía no crece. Desde la crisis del campo 2008 hasta esta parte, obviamente en el 2009 crecimos, en el 2016, 2017 crecimos, hubo momentos, después años pares, años impares, donde la economía crecía y caía con un movimiento de serrucho, pero si tomamos el periodo de los últimos 10 años, o lo puedo extender a los últimos 13 años, la economía no crece. Y, por supuesto, si la economía no crece y ahora somos más, cae el ingreso per cápita. Yendo un poco más, haciendo zoom en la última parte, desde el 2018, mediados de 2018, cuando se corta el crédito externo, entramos en un periodo nuevo o último de una crisis que no se llegó a salir porque el segundo trimestre, el tercer trimestre hasta las elecciones de agosto del año pasado, la economía había empezado a mostrar algunos signos de recuperación en esa crisis del 2018, pero después vino post-elecciones, el cambio de gobierno, y antes de que el gobierno nuevo pueda mostrar algún resultado, llegó la pandemia con la cuarentena y el estancamiento mucho más grave que vino por eso. Y entonces, desde el 2018 para acá, podemos decir que es una crisis en continuado. Y entonces, si queremos buscar los culpables de la crisis de 50 años, la crisis de los 12, 13 años o la crisis actual, en general vamos a encontrar debilidad institucional, vamos a encontrar en esa debilidad institucional cambio de reglas de juego, rompimiento de contratos, cosas que siempre se hablan. Después, la baja competitividad que tiene la economía argentina y un punto relevante para pensar en la salida, que es el déficit fiscal. Habitualmente en Argentina gastamos más de lo que recaudamos y eso a veces trae problemas de inflación, a veces trae problemas de deuda, a veces trae problemas de distintos emergentes, pero el origen de eso es el déficit fiscal. Y entonces el equilibrio fiscal es una de las cosas sobre las que hay que trabajar rápido si queremos salir de esto, y obviamente partimos de un escenario empeorado por el déficit que generó esta pandemia y esta cuarentena, con los gastos extras y la recaudación menor que tuvimos por este periodo. Entonces, ahí ya tenemos uno de los focos donde seguramente vamos a ver algunas cosas para la salida. Después, yendo a lo concreto de cómo nos metimos en esta crisis del COVID-19, o sea, como desde marzo para esta parte, qué es lo que pasó, podemos decir, pensando más como economista, que primero fue una crisis de oferta, una crisis donde se cerraron las fábricas y los comercios, entonces se produce menos, se vende menos, y entonces la economía cae no porque no queramos consumir, sino porque no tenemos algunas cosas para consumir. Y después a eso se le suma la crisis de demanda, porque por la baja producción se suspenden primero horas extras, después se suspenden trabajadores, después hay mayor desempleo, y eso genera que la gente tiene menos para gastar. Entonces, menor producción es lo que inicia la crisis, pero después es menor demanda lo que continúa la crisis y lo que hace más difícil la salida. Y acá no es solamente el que no tiene trabajo hoy, sino también el que tiene temor a perder el trabajo, entonces también consume menos porque teme no poder mantener ese nivel de consumo. Entonces, acá obviamente tenemos que hablar de lo que viene dado, que es la enfermedad, y lo que pasó en todo el mundo, y además le agregamos una de las cuarentenas más estrictas y largas del mundo, y esto obviamente empeora las cosas. Después,
tratando de caracterizar la situación actual y esta conjunción de una crisis que ya venía junto con lo que se agrega de la pandemia, tenemos que decir que el déficit fiscal que vamos a tener durante este año, por menores ingresos y por mayores gastos, por el IFE, por ATP, por distintos subsidios, transferencias a provincias y cosas que hay que hacer, y creo que no queda otra que hacer en esta crisis, sobre todo con la cuarentena actual, es un déficit fiscal de por lo menos 7 puntos del producto, déficit primario, o sea, déficit fiscal financiero más cerca de 9. Entonces, es de los déficits fiscales más grandes de los últimos años, y casi todo eso financiado con emisión monetaria, porque Argentina no tenía crédito externo, entramos en default, ese default se arregló hace poquito, pero la capacidad de conseguir crédito externo está todavía bastante lejos. Entonces, buena parte de casi el 90% del déficit se terminó financiando hasta ahora, por lo menos con emisión monetaria. Entonces tenemos un gran exceso de pesos que en algún momento va a terminar en mayor inflación o inflación más alta de la que tenemos en estos meses, pero ya lo estamos viendo el efecto de ese exceso de pesos en el valor del dólar, por ejemplo. Entonces, otra cosa que agrega la crisis del COVID-19 es mucha incertidumbre sobre el futuro de los negocios. Y no es solo por el contexto en Argentina, sino también que muchas de las cosas que conocemos están cambiando. Vemos locales cerrados, vemos gente comprando por internet, vemos más trabajo en las casas y menos en las oficinas. Todas esas cosas, algunas van a quedar y algunas van a volver a la normalidad, pero podemos decir que nos vamos a encontrar con una nueva normalidad que todavía no estamos seguros de cómo va a ser. Y le agregamos a eso que vamos a empezar, cuando esto se normalice, que la verdad que tampoco sabemos cuándo se normaliza, vamos a tener seguro mayor desempleo y mayor pobreza. El desempleo actual, bien medido, digo bien medido no porque el INDEC mienta, sino porque esto pasó en el pasado, pero no ahora, sino que bien medido porque por las preguntas, cómo se hace para medir el desempleo, se pregunta si buscó trabajo alguien la semana anterior. Y entonces, el que no salió a buscar trabajo aparece como no desempleado, sino como que no busca trabajo. Eso, digamos, una vez que se arreglan las estadísticas, nos vamos a dar cuenta que tenemos un desempleo bastante más cerca de 20 que del 13 que salió. Después, también podemos ver algunas cosas que están bien en esta economía. El haber reestructurado la deuda es una buena noticia. Mejor que haya pasado esto y estaríamos peor si no hubiera pasado. Eso despeja bastante el panorama financiero por los próximos 3 años y eso ayuda a la salida. También tenemos mejores términos de intercambio en este mundo donde se van a necesitar alimentos. Estamos viendo que el precio de los commodities está subiendo un poco, también la debilidad del dólar ayuda para eso, pero es un mundo donde lo que nosotros vendemos aparentemente por los próximos años va a estar un poco más demandado, y también, a pesar de que no podemos usarlo porque no tenemos acceso al crédito, es un mundo de tasas muy bajas. Entonces, donde alguien pide dinero a plazos incluso largos, si puede mostrar cómo lo va a devolver, vemos que nuestros vecinos, Perú, Uruguay, podemos elegir algunos de los que tomaron deuda hace poco, consiguen financiarse a tasas bajas. Eso es algo bueno que por el momento no estamos en capacidad de usar. Después, ¿qué cosas están mal? Bueno, claramente lo que les contaba del déficit fiscal que tenemos muy alto y además que tiene mucho tiempo de déficit fiscal alto. El año 2019 esto se estaba empezando a corregir y bueno, nos agarró
la pandemia, que seguramente empeoró las cosas. El cepo cambiario es algo que tampoco deja crecer. O sea, un cepo cambiario es una medida transitoria. Si la tomamos como una medida permanente, corta un montón de posibilidades o sea, corta capacidad de importar insumos, corta capacidad de endeudarse para las empresas, corta un montón de cosas que no deja espacio para crecer normalmente. También tenemos como cosas a corregir un montón de peso sobrante o una emisión que tampoco se puede cortar de golpe, porque como no tenemos acceso al crédito externo, buena parte del déficit que necesariamente va a haber este año y también el año que viene se va a financiar con más emisión. Entonces, a los pesos ya sobrantes van a sobrar más todavía. Y además, cosas estructurales de la economía argentina, como que somos poco competitivos, más allá de lo cambiario, o sea, más allá de que digamos, el actual tipo de cambio no pareciera que eso fuera poco competitivo, pero sí detrás, o las cosas estructurales que tiene la economía, como mala infraestructura, o como altos costos laborales, un montón de impuestos que traban la producción, hacen que la economía ya tenga algunos problemas de competitividad. Y también tenemos como pendiente el acuerdo con el Fondo Monetario, porque claramente los pagos que hay que hacer, este año no tanto, pero el año que viene y el 2022, son demasiado abultados como para poder afrontarlos con la situación actual de la economía, con lo cual necesariamente hay que llegar a un acuerdo con el fondo, y no es algo tan sencillo, con lo cual es también uno de los pendientes para poder corregir. Entonces, ¿cómo se sale de este tipo de situaciones? Bueno, algo necesario, una condición necesaria, que no es suficiente, pero necesariamente hay que arreglar la situación con el Fondo Monetario y acordar una extensión de pagos mínimamente. Pedir algo más de plata sería bueno también, pero dudo que sea la posición del gobierno, y tampoco que sea tan fácil de hoy pedir eso. Pero además de eso, que es solamente una condición necesaria, hay que buscar una forma de abrir el cepo cambiario con restricción tan fuerte a todo lo que tiene que ver con la parte cambiaria, que no es solamente comprar $200, sino mucho más que eso, pagos de deudas, dividendos, recibir pagos del exterior, hacer pagos de importaciones. O sea, todo está muy trabado, y destrabar eso es una condición necesaria también. Y finalmente lo que hay que hacer, y es la parte más difícil, es generar confianza otra vez. O sea, volver a generar que los propios argentinos y el mundo nos crea. Para eso, un paso que hay que dar es estabilizar la macroeconomía. Esto es bastante difícil de entender, pero es lo que se necesita para hacer negocios y para que el sector privado pueda producir, es despejar las incógnitas que hay sobre cuánto va a valer el dólar, cuánto va a ser la inflación, y que cualquier respuesta pueda ser válida. Hay que acotar mucho esas respuestas, y para poder acotar esas respuestas hay que estabilizar la macroeconomía, y eso no es posible de un día para el otro. Eso hay que hacerlo con algunos pasos, y esos pasos básicamente son lo que se llama un plan económico, que en varias declaraciones el gobierno se niega a mostrarlo. No quiere decir que no lo tenga, pero que se niega a mostrarlo, y para generar confianza hay que poder mostrarlo. Y eso, las partes de ese programa económico son, primero, un plan fiscal, es decir, cómo vamos a llegar al equilibrio fiscal, que no se puede hacer de un día para el otro. Si tenemos cerca de 9 puntos de déficit, 7 puntos de déficit primario, el año que viene habrá que ir a la mitad. El presupuesto algo de eso establece, el proyecto de presupuesto por el momento, pero también hay que poder contar en qué momento ya no va a haber déficit fiscal, y eso no es gratis.
eso genera que, bueno, a lo mejor tiene que aumentar algunas tarifas, bueno, hay algunas cosas que hay detrás de ese déficit o eliminación del déficit que no son gratas para la política, no son gratas en un año electoral, con lo cual es algo difícil de hacer. Después un plan financiero para decir, bueno, si vamos a tener déficit por 2, 3 años más, ¿con qué lo vamos a financiar? Y finalmente un programa monetario que es cómo vamos a hacer para que esa emisión que hay que tener no se vaya a una mayor inflación y por qué la gente no va a querer salir corriendo de tener pesos y va a querer tener cualquier otra cosa que son bienes o dólares, porque si el programa monetario dice que vamos a emitir mucho, nadie va a querer tener esos pesos. Entonces, estas cosas son también las mismas que va a pedir el Fondo Monetario cuando nos sentemos a negociar. Entonces, una vez hecho eso, hay un montón de cosas más, o sea, ahí no se agota todo, eso es como lo necesario, pero después hay que discutir obviamente qué tamaño del Estado queremos, son discusiones de muchos años y que no son nada fáciles, menos en un país como el nuestro, donde tenemos la famosa grieta donde estas cosas parecen como si fueran entre River y Boca. Después tenemos mucho por mejorar en la legislación laboral, sobre todo de cara al futuro, porque la legislación laboral que tenemos es de hace muchos años y no está tan habilitada o tan fácil para encarar el nuevo trabajo que se viene, y esto es una discusión que en todo el mundo se está dando. El sistema jubilatorio hay que revisarlo también. Todas las trabas burocráticas que tiene la Argentina, no es solamente impuestos altos, sino muchas trabas burocráticas, habilitaciones para cualquier cosa, mucho papel para llevar, para trasladar mercaderías, para hacer distintas actividades comerciales, de exportación, de importación. Después, infraestructura, necesitamos, y esto no es solamente cosas físicas, sino también comunicaciones, internet, además de puertos, autopistas, trenes, o sea, lo que siempre pensamos como infraestructura, tenemos toda la parte de infraestructura digital. Y después tenemos que resolver algunas cosas puntuales que nos van a quedar de la cuarentena. Una vez pasado el peor momento, y suponiendo que la vacuna no va a estar pronto, hay que pensar cómo va a ser esa nueva normalidad, y seguramente no sea volver a todo lo que conocíamos antes, algunas cosas volverán, algunas cosas ya quedarán diferentes, pero, por ejemplo, si no nos podemos mover de una provincia a otra, si no nos podemos mover de una ciudad a la otra, si todo esto está trabado, obviamente la economía se traba muchísimo, y todo lo que tiene que ver con las restricciones en las zonas digamos, una vez que tengamos despejado el tema de que los sistemas de salud no colapsen, hay que tratar de volver a la normalidad económica. Y acá me hice un listado cortito, y esto se los cuento así, y ya los dejo para las preguntas. Hay un montón de preguntas ya, Paco, ¿eh? Sí, me imagino. Entonces ya abro las preguntas. Las cosas que no van a volver a ser como eran, esto es imaginación mía, acá no me tomen como entendido porque no lo soy, pero imagino que el teletrabajo ya no va a ser como en el peor momento de la cuarentena, pero bastante teletrabajo va a quedar y va a ser parte de la nueva normalidad. Las compras por medios digitales van a ser parte de la realidad. La gente que aprendió a comprar por internet y sobre todo en algunos rubros más de bienes que de servicios, van a quedar así. Entonces los alquileres de oficinas y de locales van a bajar necesariamente. Posiblemente haya más demanda de comodidades en la casa, entonces se van a buscar a lo mejor casas un poco más grandes y más cómodas para la vida que viene. Eso va a compensar un poco lo que es la parte de alquileres de oficinas, perdón, de locales y oficinas, y seguramente en los locales vamos a ver más empresas de servicios y menos de bienes, y en las empresas que venden bienes, electrodomésticos o no sé, cualquier otra cosa, vamos a pensar más en
una combinación de lo que llaman showrooms, o sea, donde mostrar el producto, pero a lo mejor no donde lo elijo y me lo llevo, y lo que también se usa mucho ahora más en otros países, de locales donde simplemente voy a retirar mi producto, pero ya lo compré por internet. Y algunas cosas que no van a quedar, o sea, como están ahora, sino que van a volver a la normalidad casi seguro, es el turismo. O sea, el turismo este verano va a ser todavía parte de lo que conocemos ahora como la cuarentena, o va a ser bastante restrictivo, pero en el futuro a la gente le gusta viajar, la comunicación ya está hecha, las empresas aéreas este año les va a ir muy mal, pero después van a mejorar, y la gente va a querer seguir viajando. Lo mismo la gastronomía, yo creo que ahí a la gente le gusta vivir bien, y cuando pueda recuperarlo lo va a recuperar. Y lo mismo la cercanía con los amigos, o sea, por supuesto que buena parte de lo que es la comunicación por vías digitales, bueno, con Hernán y algunos de los que están hoy acá en este chat, por primera vez por la cuarentena hemos tenido reuniones de amigos por Zoom, y seguramente, aprovechando que a Mar del Plata voy, pero no voy tan seguido, seguramente para algunos eventos seguiremos usando el Zoom, pero honestamente quiero volver a viajar y abrazar a mis amigos, y eso va a volver, o sea, eso muy difícilmente nos vamos a quedar encerrados en las casas y no vamos a poder salir y estar en contacto con los que queremos. Entonces, hay buena parte de lo que estamos viviendo en estos días que es transitorio, y algunas cosas que una vez que las aprendimos, las vamos a mantener. Y yo acá voy a usar una anécdota que no la tenía pensada, pero me parece que viene al caso. Yo estaba en el Banco Central en el año 2001, cuando fue todo el lío del corralito, y corralón, y la especificación, y todo lo que vivimos en esa terrible crisis. Y hasta ese momento, todos se acordarán que los empleados bancarios usaban traje y corbata. Y era imposible ir a un banco sin usar traje y corbata. Por la crisis, en muchos bancos, y por el verano, porque cuando alguien entraba a un banco que estaban tapiados, estaban con persianas bajas, alguien entraba con traje y corbata, lo veían como empleado bancario, y entonces había agresiones, había un montón de problemas. Se permitió transitoriamente que por el verano haya una vestimenta diferente en todos los bancos, sobre todo en el centro de Buenos Aires. Si vamos hoy a cualquier banco, los empleados bancarios ya no usan traje y corbata. Eso quedó. O sea, fue muy difícil después de eso convencer a los propios empleados de que vuelvan a lo anterior, porque les había gustado ir vestidos de otra manera. Y bueno, parte de las cosas que posiblemente ya hay una demanda por cambiar, viene la crisis y nos ayuda a cambiar. El tema de las compras por internet, seguramente mucha gente lo veía como algo complicado, que no sabía si le iban a traer bien el producto, si iba a fallar algo, cómo devuelvo las cosas. Y ahora lo probó, y si le gustó y la experiencia fue buena, y posiblemente quede. Y eso, para bien o para mal, del que aprovecha la situación o el que se la pierde porque cree que va a poder volver a lo anterior y su local en la calle va a seguir vendiendo como antes, y posiblemente no vuelva a vender como antes. Entonces creo que también hay que estar atentos para esa salida, no solo lo general, sino también lo particular de cada uno, ver cómo se adapta a esa nueva normalidad, que no va a ser igual, no sé si va a ser como lo dije recién, pero no va a ser igual a la que conocíamos antes. Bueno, perdón, Hernán, ya hablé demasiado. No, dale. Paco, hay varias preguntas. Santiago dice, ¿qué tan destruida estaba la economía cuando asumiste como presidente del Banco Central en el 2015? Aclaremos que no eras presidente del Banco Central, eras director del Banco Central. Sí. ¿Y cómo evaluás las medidas que tomaste? Estimo que debe ser que se tomaron, porque como no eras presidente... No, está perfecto. Sí, a ver, lo aclaro. Yo fui director del Banco Central durante los 4 años del gobierno anterior. Estuve desde el principio y me fui una vez que terminé el gobierno. Y, por ejemplo,
abrimos al principio de la gestión el cepo anterior, y después al final tuvimos que poner el cepo, no exactamente el actual, pero el principio del actual. Obviamente fue mucho más grato abrir el cepo al principio y con convicción de que eso iba a ser una buena medida, y después no fue nada grato por las circunstancias que estamos viviendo y porque como algo transitorio, sin el cepo no íbamos a poder entregar el gobierno en buenas situaciones. Hubo que poner trabas de nuevo a la compra y venta de dólares y un montón de cosas más. Me quedo obviamente con la primera parte, es lo que me hubiera gustado hacer y creo que es lo que es necesario que este gobierno haga ahora, no es que lo veo como algo que estuvo mal hecho, me parece que estuvo bien hecho, y también está probado que el cepo es una buena medida para frenar la salida de dólares, pero es mucho mejor o mucho más eficiente para frenar la entrada de dólares. Entonces, con cepo, en general, bajan las reservas y no suben. Entonces, después en el camino, las medidas que se tomaron en este periodo fueron muchísimas más. En mi caso, como vicesuperintendente de entidades financieras, o sea, estaba más en la regulación bancaria, creo que se hicieron muchas cosas y muy bien. Ahí, por ejemplo, lo que es regulación bancaria, me da la sensación que es una de las pocas cosas donde en Argentina tenemos políticas de Estado, donde fueron pasando los gobiernos, estoy hablando desde los 90 hasta ahora, donde la parte prudencial de la regulación bancaria, o sea, la parte de hacer que, o minimizar el riesgo de crisis bancaria, es algo que se fue manteniendo en todos los gobiernos, se mantuvo después de la crisis 2001 y se mejoró, se mantuvo durante todo el gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner, se mantuvo se siguió mejorando con el gobierno de Macri, y hoy se mantiene. Creo que la parte bancaria donde hay idas y vueltas es más en la regulación de tasas o la regulación de créditos, pero en lo que es cuidar la salud de los bancos, me parece que no hay esas idas y vueltas que lamentablemente estamos acostumbrados en otras áreas de los distintos gobiernos. Y después, durante esa experiencia, creo que digamos, buena parte de lo que se hizo en 2017, 2018, 2018, de lo que es habilitar el dinero electrónico, lo que ahora son los e-check, lo que son las transferencias con QR, digamos, todo lo que se mejoró en la que es tecnología de pagos, por ejemplo, fue algo muy bien hecho y que entiendo que ahora se está profundizando y que tampoco va a cambiar. Perdón, Bien. te dejo con otra pregunta. Porque no... Sí, Agustín dice, de los problemas actuales, ¿qué porcentaje de responsabilidad le adjudicás a la pandemia y cuánto a las decisiones tomadas por este gobierno? La verdad que es poco lo que este gobierno pudo hacer sin pandemia. O sin, digamos, si asignamos a la cuarentena, digamos, para no llamar a la pandemia, la cuarentena, yo creo que sí, que la cuarentena fue al principio un poco exagerada y durante, no tengo ni idea de todo lo que es sanitario, pero me pareció digamos, poco, digamos, que aprovechamos poco la cuarentena para mejorar un montón de cosas y poder abrir más rápido. A las pruebas me remito, digamos, es una de las cuarentenas más largas del mundo y tampoco hemos tenido los mejores resultados sanitarios. Esa cuarentena tan estricta, si asignamos a eso una parte de la culpa, claramente el gobierno tiene una parte de la culpa. Si vamos a algo más, o al periodo cortito que tuvimos sin cuarentena y sin pandemia, podríamos decir que el gobierno empezó a aumentar el déficit fiscal antes de las restricciones sanitarias. Es decir, el gasto aumentó más rápido en enero, en febrero, en lo que iba de marzo,
que los ingresos. Y esto, había una tendencia que venía a tener un equilibrio fiscal. El déficit fiscal del año pasado fue 0,4% del producto, bastante bajo para los estándares de Argentina, y sobre todo en un año electoral, que eso es bastante raro. Y ya enero, febrero, marzo, eso mostraba que se estaba empezando a revertir, y es algo malo, y es algo que podríamos echarle la culpa. Uno, cuando mira lo que pasó después, el gasto atribuido a la pandemia fue lo que explicó el déficit actual, y todos los gastos que no se atribuyen a la pandemia se pusieron bastante en caja. Bueno, el no aumento o el menor aumento a los jubilados, un montón de cosas que obviamente tienen costo, pero son parte de la explicación de que lo que pasó después ya no fue irresponsabilidad fiscal, sino que fue, bueno, que no quedaba otra. Entonces, sí creo bueno, y creo que como algo bueno del gobierno fue la reestructuración de la deuda. Era algo que podemos discutir las formas, pero tuvo un buen resultado. Pero inmediatamente después de acordar con los bonistas, digamos, se apretó más el cepo y se puso una de las condiciones peores que tiene el cepo en este momento, que para una empresa que tenga deuda en dólares, si no reestructura por lo menos el 60% de la deuda en dólares, y solamente está dispuesta a pagar el 40%, no le van a vender los dólares para pagar esa deuda. Eso hizo que una de las grandes ventajas que tiene la reestructuración de la deuda, que es que las empresas vuelvan a acceder al mercado, no el gobierno, sino las empresas vuelvan a acceder al mercado de capitales y puedan tomar nueva deuda. A los 15 días de haber reestructurado la deuda pública, se les cortó la posibilidad de endeudarse, porque una empresa que tiene restricciones para pagar su deuda no le puede pedir a nadie que le preste plata nueva. Entonces, uno de los grandes beneficios de eso se perdió casi inmediatamente, y creo que eso sí es un error atribuido al gobierno, que ahora están buscando de a poco revertir. Bien. Maricel dice, ¿qué piensa sobre el gobierno anterior y el actual sobre la deuda del FMI? Bueno, perdón, el tema deuda del Fondo Monetario, ir a pedirle al fondo no es algo bueno. Cuando uno tiene problemas de deuda, y esto es deuda privada, y no se puede pagar, primero podemos decir, ¿por qué tenemos deuda? Y la verdad que sería bueno tener menos deuda. Endeudarse es algo malo. Detrás del endeudamiento está el déficit. Por eso yo digo que el principal tema para la salida de cualquier crisis es poner en caja las cuentas del Estado. Sin déficit fiscal no habría motivos para tener más deuda, sin déficit fiscal no habría motivos para tener tanta emisión monetaria que genera inflación, y entonces yo creo que lo que pasa con la deuda en general y con la deuda con el Fondo Monetario en particular es un emergente de problemas anteriores. Una vez que ya está la deuda emitida, una vez que ya no se puede pagar, la alternativa de conseguir financiamiento con el Fondo Monetario es mejor que otros porque es mucho más barato. Por ejemplo, el bono este que se está emitiendo ahora, o que se anunció ayer que se iba a emitir ahora para unos 750.000 millones de dólares en dólares, de una deuda, para ponerlo así en números redondos, al 15%, que es lo que nos piden hoy por la deuda argentina, y el fondo obviamente es mucho más barato que eso. Entonces, una vez que ya está el problema del déficit, una vez que ya se financió con deuda, y una vez que no se puede pagar la deuda porque se cerraron los mercados internacionales, y el mal menor es el fondo, no es algo bueno y a buscar, es algo que uno llega porque no le quedó otra. Ahora, en ese momento, la mejor alternativa es el fondo. Bien. Marcelo dice, ¿cuáles son las consecuencias de indexar los plazos fijos al dólar? Bien, está muy bien la pregunta. Me parece que indexar los plazos fijos al dólar es un problema para los bancos, obviamente, si no pueden tener préstamos indexados al dólar. Si tienen el activo, los bancos tienen el activo y el pasivo el mismo tipo de activos,
y de pasivos no pasa nada. O sea, si tiene depósitos indexados al dólar, préstamos indexados al dólar, no hay ningún motivo para asustarse. Si los bancos empiezan a tomar depósitos en dólares o ajustables al dólar, con riesgo de una devaluación que después tengan que devolver mucho más plata, y no logran prestar indexado al dólar, entonces ahí sí hay un problema. Por eso es que hoy se fomenta desde el gobierno, desde el Banco Central, que haya depósitos indexados al dólar, porque sería una alternativa buena para los depositantes, porque entonces pueden poner pesos en esos depósitos y no estar tan urgidos por comprar dólares, pero para los bancos debe ser muy difícil hoy colocar créditos indexados al dólar, por lo tanto ese calce no va a ser fácil y entonces es muy probable que los bancos se resistan a tomar depósitos indexados al dólar. Bien. Santiago dice, ¿es posible bajar el gasto público en el contexto de hoy en día? Por ejemplo, reducir los planes sociales. No. Claramente hoy, en lo inmediato, eso es muy difícil. Por supuesto que cuando uno lo mira con un futuro un poco más largo, con intención de una salida definitiva de la crisis, hay que reducir muchísimo el gasto y también en lo que tiene que ver con planes sociales. Incluyo en planes sociales todo lo que tiene que ver con el actual IFE, ATP y todo lo que se impuso por necesidad, por la crisis, por la pandemia, por la cuarentena. Hoy, entre jubilaciones, planes sociales, IFE, ATP, empleos públicos, el Estado está pagando, o sea, tiene más de 20 millones de cheques que paga todos los meses. Más de la mitad de la población, o casi la mitad de la población, depende de cómo se mide, si se incluye a los chicos que reciben el subsidio por hijo, la OH, más de la mitad de la población que recibe algo del Estado. Y cuando uno mira la lista de los que pagan, si bien podemos decir los que pagan son todos, porque también cuando alguien compra leche paga impuestos, pero si vamos a los que pagan por tener un trabajo en blanco, y si además lo restringimos a los que son un trabajo en blanco y privado, estamos hablando que son menos de la mitad los que pagan de los que reciben algo del Estado, y entonces así la cuenta no da. Así reducir el déficit fiscal no se puede. Ahora, si eso se puede reducir de golpe, de hoy para mañana, no, es absolutamente imposible. Buena parte de lo que se está transfiriendo hoy por ATP y por IFE es una necesidad y aunque sea con costo de emisión e inflación futura, creo que lamentablemente lo tienen que hacer. O sea, no es algo que me guste, no es algo que recomendaría en tiempos normales, pero en este momento no queda otra. Bien. ¿Es posible levantar el cepo? Dice Luciano. Dice, ¿es posible levantar el cepo si la Argentina sigue sin generar ingresos de divisas? Es que generar ingresos de divisas y cepo no son algo que se puedan separar tan fácilmente. Obviamente no se puede levantar el cepo hoy como están las cosas, pero no es una condición previa a generar ingreso de divisas. La apertura del cepo, si se genera algo de confianza, puede generar ingreso de divisas. La apertura del cepo anterior, la de 2015, generó un ingreso muy grande de divisas. Crecieron muchísimo las reservas. Las reservas netas, que eran aproximadamente, eran negativas en el 2015, fin de 2015, cuando cambia el gobierno, las reservas netas del Banco Central eran negativas y las reservas brutas eran bastante bajas, unos 20, no me acuerdo el número exacto, pero 23.000 millones de dólares o algo parecido. Llegaron a casi 60.000 millones las brutas y llegaron a 35.000 las netas positivas, y hoy están en 41.000 millones o 40.000 millones las brutas y en unos 5.000 millones
netas. Con lo cual, con cepo las reservas siguen bajando, sin cepo las reservas subieron. Pero entonces no es que simplemente hay que abrir la economía, sacar el cepo. Para poder hacer eso hay que generar algo de certidumbre hacia adelante, hay que tener un plan económico, hay que generar algo de confianza. Sin confianza abrir el cepo sería peor. Pero el primer objetivo del gobierno tendría que ser generar confianza, y creo que necesariamente tiene que pasar por presentar un plan económico y hacerlo creíble, y inmediatamente después tendría que abrir el cepo. Una vez que se abra el cepo, es mucho más posible que ingresen esos dólares que antes de que se abra el cepo. Entonces, Paco, no, dale. No, dale. No, digo, tenemos 18 preguntas en cartera. Uf, bueno, dale. Te digo... Bienvenidas. Para poder cumplir con todos. ¿Bajo qué contexto se podría dolarizar la economía argentina? ¿Qué factores deberíamos generar o mejorar para hacerlo? Bueno, es muy interesante. Yo creo que no es nada fácil dolarizar hoy. A mí no me gusta la dolarización, además. Pero si dolarizar sería claudicar y decir, no somos capaces de tener una moneda. Bueno, bastante méritos hicimos para creer eso. La verdad que venimos fracasando sistemáticamente con nuestra moneda, pero dolarizar implicaría hoy, con las pocas reservas que tenemos, que básicamente sería como dolarizar a 500 pesos por dólar, para inventar un número. O sea, tendríamos que hacer como una super devaluación, o tirar a la basura todos los pesos que tenemos y dolarizar ahí, porque dolarizar con reservas es una cosa, puedo cambiar. Digo, si hubiéramos dolarizado, tampoco creo que hubiera sido una buena medida, pero si hubiéramos dolarizado en el 2001, cuando había reservas en el Banco Central, entonces en ese momento pasábamos de operar en pesos a operar en dólares y se terminaba el problema. Después nos perdíamos los beneficios potenciales de tener una moneda, que son muchos, pero hoy, además de que no creo que sea una buena medida, dolarizar sería muy difícil. Bien. Lucía dice, al no estar regularizada la mayor parte de la venta por Internet, no genera evasión, no genera mayor evasión de impuestos y más desventajas en la competencia en la venta de productos. Faltan leyes que protejan a las empresas y a los comercios, la presión tributaria es muy fuerte y cae en una parte de la población que es cada vez más reducida. Sí, a ver, cada vez hay más posibilidades de controlar la venta por Internet y que sea en blanco. Y yo creo que la gran mayoría de lo que se hace por Internet es en blanco. Por supuesto que, estoy hablando de una transacción que se hace completa por Internet, o sea, que se paga también, sea por billeteras electrónicas, sea por Mercado Pago, por tarjeta de crédito débito, o sea, con cualquier medio legal. Por supuesto que si lo hago con la entrega y el pago en el lugar, o cuando me lo traen, ahí ya eso sí, muy posiblemente sea con evasión impositiva. Y además también, bueno, por supuesto que si se hace con criptomonedas, otras cosas, también hay mucho más posibilidades de la evasión. Ahora, si yo transfiero con mi tarjeta de débito, si esa operación se hace en negro, ese comercio está en riesgo, porque hoy la capacidad con los sistemas para poder enterarse de la transacción es bastante mejor que hace unos años. Entonces, creo que antes era mucho más lo que era, o sea, la venta de menudeo por Internet, de persona a persona, eso es en negro, y eso es lo que antes conocíamos como venta por Internet. Hoy estoy pensando más en el comercio que vende por Internet contra tarjeta de crédito, débito, QR, transferencia o cualquier medio electrónico en blanco, es casi como la del comercio. Y en el comercio físico, lo que se hace en efectivo también muchas veces es con evasión impositiva, con lo cual hay, digamos, en los dos mundos hay
cosas bastante similares. Yo creo que vamos a ir a un comercio mucho mayor por medios electrónicos y bastante más en blanco. Bien, Pablo dice, es una pregunta larga, ¿eh? Buenas tardes, habiendo escuchado atentamente la exposición me surgieron 3 preguntas. La primera, ¿cómo lograr los equilibrios macroeconómicos, algo deseable, con la alta resistencia que tienen los sectores concentrados de la economía en que se efectúe un aporte por única vez a las grandes fortunas o a las retenciones y la ley de alquileres por la explotación rural de la pampa húmeda y no habiendo investigado el proceso de valorización financiera y formación de activos en el exterior? Bueno, sí, a ver, cada uno de esos temas tiene su complejidad. Hay, o sea, hay hasta temas legales para meter en la respuesta, si uno quisiera, de cuánto se puede o no se puede, si se puede, si hay doble imposición o no en el impuesto a las grandes fortunas. Hay muchas dificultades, pero a ver, voy un paso más atrás. La presión impositiva actual es demasiado alta y es muy difícil tener una actividad económica competitiva con el mundo con esta presión impositiva. Entonces, por supuesto que en el corto plazo hay que pensar en cómo recaudar para poder pagar los gastos, y mejor que así sea. Pero si vamos un poco más al largo plazo, también hay que pensar cómo bajar impuestos más que cómo subir impuestos. Eso, si uno lo mira para los próximos 2 años, imposible. Pero pensando en la economía del futuro, uno pensaría que tendría que ser con menos impuestos y no con más impuestos. Y además, y ahí me meto también, había mencionado las retenciones, hay impuestos peores que otros. Lamentablemente acá no voy a ser políticamente correcto, pero por ejemplo el impuesto a las ganancias es un impuesto mucho mejor que el impuesto no sé, de ingresos brutos, o es mucho mejor que las retenciones a las exportaciones. O sea, hay que generar impuestos que sean progresivos y que sean que estén a favor de la producción y la exportación y no los que frenan la producción y la exportación, porque también para generar más empleo hay que estar más a favor de la exportación y de la producción. Entonces, si hay que elegir impuestos buenos y malos, creo que claramente ingresos brutos es de lo peorcito que tenemos, y las retenciones y el impuesto al cheque son de los que siguen. Bien. Después dice, ¿por qué se insiste desde la ortodoxia económica con la narrativa de que la expansión monetaria aumenta el costo de vida, siendo que en el periodo septiembre 2018-septiembre 2019 la base monetaria se redujo en términos nominales hasta llegar al 0,8 y la inflación fue de 50 puntos porcentuales? Bueno, a ver, esto es una discusión que lamentablemente solo existe, que yo sepa, en Argentina y algún país más. No hay, en el mundo no existe esta discusión. Y acá voy a tomarme una licencia, voy a citar un paper de un economista que conozco bastante, que es George McCandless, que estudió 110 países durante 30 años. O sea, un periodo largo con muchos países. No estamos hablando de un país en un periodo. El ejemplo que daban ahí es un ejemplo correcto, pero el problema es que es demasiado corto. Cuando uno toma tantos países, 110 países en 30 años, la relación de la emisión monetaria y la inflación es 1 a 1. No hay forma de distinguirlas. En el largo plazo no hay ningún motivo que explique la inflación más que el crecimiento de la cantidad de dinero. Ahora, cuando vamos a periodos cortos, digo, si yo duplico la cantidad de dinero hoy, mañana no tengo 100% de inflación. Y acá voy a ejemplos
que a lo mejor algunos se acuerdan. El crecimiento fuerte de la cantidad de dinero que generó el periodo donde estuvo Marcó del Pont, el Banco Central, no generó tanta inflación. Después vino Fábrega, que generó mucho menos emisión monetaria y tuvo mucho más inflación. Después vino Banoli, que generó mucho más emisión monetaria que Fábrega y tuvo menos inflación. Después vino Sturzenegger, que generó menos emisión monetaria y tuvo más inflación. Y acá uno dice, bueno, entonces van en contra. No, no es que van en contra, van a destiempo. El problema con la emisión monetaria y la inflación es que no es inmediato, no es que hoy emito y mañana tengo inflación. Muchas veces hay disparadores que hacen que eso se adelante, a veces hay cosas que hacen que eso se atrase. Por ejemplo, el valor del dólar, el oficial sobre todo, es algo que retrasa la inflación o adelanta la inflación. Los salarios atrasan la inflación o adelantan la inflación. Por ejemplo, en este momento estamos teniendo mucho más emisión monetaria que inflación, y es posible que el año que viene sea el efecto contrario. Hoy tenemos las tres brechas, para llamarlo, el dólar está relativamente, el dólar oficial está relativamente atrasado, los salarios, motivo de la cuarentena, la pandemia, están atrasados, las tarifas están atrasadas. Eso hace que una parte de la inflación no la veamos, pero si no se retira esa cantidad de pesos que hay, la inflación tarde o temprano llega. Entonces, en el mundo, la relación entre emisión e inflación está más o menos en promedio entre 6 y 18 meses. Ese es el tiempo que tarda en verse el efecto de la emisión monetaria en la inflación. Y en el medio hay un montón de atenuantes y aceleradores y atenuantes de esa inflación. Pero por eso cuando digo, cuando la discusión es en el corto plazo, estoy de acuerdo. O sea, es muy difícil relacionar emisión con inflación. Tomamos un periodo largo, y Argentina es claramente un ejemplo de esto, o sea, no es una isla en esos 110 países, sino que estaba en esos 110 países, y lo podemos ver, si miramos el crecimiento de la cantidad de dinero de los últimos 30 años de Argentina, la inflación de Argentina de los últimos 30 años, les puedo asegurar que el número es casi el mismo. Bien. Luciano dice, dado el contexto actual de baja de la recaudación impositiva y entendiendo que tal vez sea un buen momento para realizar una reforma impositiva de fondo, ¿por qué cree usted que el gobierno se resiste a impulsarla? Bueno, el gobierno está impulsando una reforma positiva. No estoy seguro que sea en el sentido que a mí me gustaría, pero hay gente en el gobierno que entiende bastante bien de esto y hay una intención de corregir algunos problemas impositivos. Lamentablemente se dio marcha atrás con el pacto fiscal que se había firmado, si no me equivoco, en el 2017, que tenía un programa de reducción de ingresos brutos con las provincias, y eso se dio de baja. Claramente se dio de baja porque hoy las provincias necesitan financiarse de alguna manera, pero temo que después eso sea difícil de volver a generar. Bien. Durante el periodo 2015-2019 se profundizó la crisis económica. Si entre otras medidas que usted mencionó como necesarias se accedió al crédito externo y se liberó al cepo cambiario. ¿Por qué dice? ¿No? Durante ese momento se profundizó la crisis y se accedió al crédito y se liberó el cepo. A ver, me parece que la deuda que se tomó en ese periodo, que claramente lo que más se critica de ese periodo de gobierno, y está bien que sea criticable, o sea, creo que no se hizo lo suficiente en los primeros 2 años del gobierno anterior para reducir más el déficit fiscal, que sí se hizo después y por las malas. Si se hubiera hecho al principio, se hubiera necesitado emitir menos bonos, o sea, generar menos deuda, y se hubiera tenido una mejor situación. Lo que pasa es que políticamente, cuando se anuncia un recorte de gastos
es un problema. Todos se acordarán de las piedras en la Plaza del Congreso cuando se discutía la reforma jubilatoria, que se planteó un ajuste por inflación de las jubilaciones que ahora ni siquiera se puede respetar, o sea que no era tan malo para los jubilados, pero sin embargo para lograr ese cambio jubilatorio hubo casi una guerra en la Plaza del Congreso. Entonces, reducir gastos, lo mismo aumentar tarifas, es muy costoso políticamente. Entonces, muchas de las cosas que hay que hacer para reducir el déficit fiscal no son gratas. Y entonces, la tentación a ir por un camino o el otro, los dos son malos. Para mí, lo que hay que ponerse de acuerdo entre todas las fuerzas políticas es que no hay que tener déficit fiscal. Resolver con déficit fiscal, tener emisión monetaria o emisión de deuda, las dos son malas. Entonces no me parece que lo que tengamos que discutir es deuda sí, deuda no, emisión monetaria sí, emisión monetaria no. Vayamos un paso atrás y discutamos el equilibrio fiscal. Si Argentina tuviera equilibrio fiscal, no resuelve todos los problemas, pero resuelve unos cuantos. Bien, debido al poder de recuperación que tiene nuestro campo, ¿no sería posible ir sustituyendo déficit fiscal por divisas de exportación por vía de reducción de retenciones? Sin perjuicio de otras medidas estructurales, aclaro, sustituir emisión por divisas, dice Fabián. O pregunta Fabián. Sí, hay un tema interesante ahí, pero hay también un tema de tiempos. Y acá lo conecto con la pregunta anterior. También Macri en la campaña anunció bajas retenciones y ni bien asumió, bajó las retenciones. Entonces, bajó el gasto público, pero también bajó la recaudación de impuestos, y entonces el déficit bajó poco, los primeros 2 años, después bajó bastante más. Y de alguna manera uno podría ver, por supuesto que el campo en esos años generó mucho más divisas. Y esa es la parte buena. La parte mala es que que parte de la reducción del gasto no fue reducción o menor emisión de deuda, sino que como fue con menor recaudación de impuestos, la deuda siguió creciendo. Y después cuando se cortó el financiamiento externo en el 2018, se pagaron los costos de no haber tenido equilibrio fiscal al principio. Imaginando un escenario, si se hubiera primero bajado el déficit fiscal manteniendo los impuestos y bajando el gasto, y después se hubieran empezado a bajar los impuestos, a lo mejor se hubiera tenido menos deuda, y con menos deuda, menos vulnerabilidad y menos riesgo de perder el financiamiento como fue en 2018. Entonces, la verdad que nadie puede saber hoy qué hubiera pasado si hubieran hecho eso, pero lo planteo como que, por supuesto que las retenciones son un mal impuesto, por supuesto que hay que sacarlos, y que eso ayuda a que ingresen divisas. El tema es el orden que hay que tomar las medidas, y creo que una de las críticas que se pueden hacer del gobierno anterior es que a lo mejor las medidas que se tomaron individualmente no eran tan malas, pero el orden en el que se tomaron no fueron las mejores. Bien. Hernán pregunta, ¿qué opina del impuesto a la riqueza como medida recaudatoria? Bueno, que, por un lado, la parte recaudatoria claramente es buena, es decir, bueno, más impuestos, aquellos que lo pueden pagar, uno podría pensar, prefiero ese impuesto que otros. Sin embargo, cuando empezamos a ver que legalmente a la misma persona a lo mejor se le cobró por los mismos bienes, impuesto a los bienes personales, ya entramos en doble imposición. Y ojo con tener un riesgo legal sobre eso. O sea, si eso legalmente es cuestionable, esto es lo que pasó, que también creo que lo tuvo que hacer el gobierno anterior, pero lo que fue la reparación histórica, que siempre se le ponen estos nombres tan agradables, pero la reparación histórica a los jubilados fue evitar pagar todos los juicios que se venían pagando por haber liquidado mal las jubilaciones anteriores. Entonces, cobrar un impuesto, porque es fácil de recaudar y porque da plata fácil, rápido, si después se pierden todos los juicios,
termina siendo peor. Entonces, primero hay que resolver el tema legal. Si se resuelve el tema legal, además genera incentivos bastante malos, porque a los mismos que se les está queriendo recaudar ese impuesto, después se les pide que inviertan y que se queden en el país. Yo conozco a varios de los que potencialmente tenían que pagar ese impuesto que ya están viviendo en Uruguay y pagando impuestos en Uruguay. Entonces, finalmente, los incentivos se generan de tal forma que en el corto plazo tengo algo de recaudación mayor inmediata, pero después tiene costos, nada es gratis. Entonces hay que pensar del lado de la economía, a los economistas en general nos gusta mucho pensarlo de esa forma, pero hay que pensar cada cosa que se hace, qué reacción va a tener del lado de la gente, y esos son lo que estudiamos como incentivos, y esos incentivos son claves. O sea, no se puede pensar una medida como un impuesto sin pensar en los incentivos que genera, y si alarga eso va a generar más o menos recaudación, o más o menos inversión, o más o menos producción. Bien. Roberto hace una reflexión, dice, lamentablemente la explicación técnica excelente suya, le tenemos que relacionar con la política, y cualquiera sea el partido, yo veo que hay una tendencia a algunos gobiernos a tirar abajo la educación pública y gratuita, tanto en los sueldos de los docentes como en el contenido de los programas, a lo que debemos sumar los innumerables subsidios. Después hay una parte que, hay una palabra que no está bien redactada, no se entiende bien qué quiere decir. Guillermo, creo que esta pregunta ya estaba. ¿Bajo qué contexto se podría dolarizar la economía? Esta ya estaba hecha. ¿Qué opinás sobre las monedas descentralizadas como el Bitcoin? Bien, a ver, sobre la reflexión de la educación, estoy de acuerdo. La educación pública, y sobre todo en los niveles de menores, o sea, de menores ingresos y además de menor edad, tienen que ser una prioridad. O sea, incluso en lo que son, o sea, a nivel inicial de 0 a 3 años, a nivel de preescolar, y en lo que tiene que ver con primaria, sobre todo, es algo fundamental que genera al final generaciones de gente que está en mejores condiciones de competir en este mundo, o nos lo perdemos. Después, varios trabajos muestran que hacia adelante, ya en secundario y sobre todo en la universidad, los aportes a esas generaciones futuras son menores, porque alguien bien educado de entrada tiene después mucho más capacidad de poder seguir un poco por su cuenta y un poco sin esa educación terciaria o universitaria, incluso aportar mucho a la producción. Perdóname, Roberto aclaraba, después lo puso abajo, dice, cuanto más analfabetos y muy subsidiados somos, pareciéramos que fuéramos utilizados como ganado y votos cautivos. Bueno, eso era la reflexión. Sí, el mayor aporte se hace en lo más inicial. No quiere decir esto que no sea muy interesante el aporte que se hace en todas las siguientes etapas, pero está probado que cuanto mejor es la educación inicial, menos, si quiere llamar en esos términos, menos ganado podemos ser. La otra era, ¿qué opinás sobre las monedas descentralizadas como el Bitcoin? Sí, el Bitcoin. Mira, la verdad que yo creo que tienen un aporte, son riesgosas, son muy dependientes de la autorización de los gobiernos, aunque parezcan descentralizadas, porque las grandes bajas que tuvo Bitcoin fueron cuando China, Rusia o distintos estados prohibieron su uso para las operaciones en blanco. Tienen algo malo que les da valor, que es que muchas actividades ilegales tienen una forma de esconderse a través de ese tipo de monedas. Hoy veíamos todos en los noticieros a la mañana que un secuestro se pagó con Bitcoin. Eso le va a dar un piso de valor, o sea, siempre va a tener un valor el Bitcoin. No lo veo como una competencia de las monedas
y creo que nadie en el mundo lo ve como una competencia de las monedas oficiales, del euro, el dólar, el yen, o sea, a esos no va a reemplazar, pero sí le pone a todo el sistema de monedas y a todo el sistema bancario un buen desafío, porque resuelve un montón de problemas el Bitcoin y todas las monedas, las criptomonedas, que tienen que ver con reducir tiempo, reducir costos. Creo que la tecnología que está detrás aporta mucho más que el jueguito, por llamarlo así, de una moneda. Ya hoy nadie los ve como monedas, se ven más como, y hoy en muchos lugares, porque a mí me tocó participar durante 4 años del Comité de Basilea sobre la regulación de bancos, y las tratan como criptoactivos, no como criptomonedas. Inicialmente lo veían como criptomonedas y terminaron viendo como criptoactivos. Alguien que guarda en eso, lo usa para algunas transacciones puntuales y después, cuando necesita otra cosa, sale de ese activo, como si invirtiera en una inversión inmobiliaria o en una acción. Bien, dice, ¿qué opinión le refiere el dólar tan elevado en su precio? ¿Alguna receta para evitar seguir pidiendo prestado al exterior? Bueno, la receta para dejar de pedir prestado al exterior tiene que ver con no gastar más de lo que recaudamos. Eso es lo que vengo diciendo en toda la charla. Ahora, desde el punto de vista del valor del dólar, que me parece que es la primera parte de la pregunta, el valor del dólar es un dólar de pánico. O sea, hoy no tenemos un valor del dólar razonable. O sea, por supuesto, el oficial, que no es el que podemos operar casi ninguno de nosotros, salvo que haya algún importador en la sala, el dólar al que casi nadie accede es un dólar que está en un valor razonable. Razonable es muy difícil definir razonable. O sea, los economistas nos gusta hablar de una cosa que se llama tipo de cambio de equilibrio, que es muy difícil de definir, pero sería como el tipo de cambio en el que la economía estaría en un buen nivel de competitividad cambiaria con el resto del mundo, o que las cosas valgan acá parecido que en el resto del mundo, a ese tipo de cambio. Y uno podría decir, bueno, si no tuviéramos nosotros desequilibrios, si generáramos la confianza, si tuviéramos una economía estabilizada, sin inflación, y posiblemente un valor del dólar de 80 pesos está bien. Y el dólar de 100, no sé, no quiero poner un número, 160, 170, 180 de estos días, es ridículamente alto. ¿Y qué quiero decir con ridículamente alto? Está más caro que el dólar de 4 cuando salimos de la convertibilidad. O sea, está más caro que algo que todos sabíamos que estábamos corriendo por un pánico y que iba a volver a la normalidad. De hecho, bajó después de 4 a 3 a los pocos meses en aquel momento. Comparando con ese dólar de 4 de los primeros días de la salida de la convertibilidad, el dólar de 180 de estos días, del blue, está más caro que eso. Entonces es ridículamente alto. ¿Eso quiere decir que hay que vender esos dólares y quedarse con pesos? No. Porque lo que pasa es que estamos todos en pánico. Entonces es posible que siga subiendo. O sea, no quiere decir que esté mal puesto ese valor. Ahora, donde se genera confianza y la economía empieza a andar de nuevo, o los precios alcanzan ese dólar o el dólar baja. Una de las dos. Pero lo cierto es que en estos días estamos en pánico, no hay mucha alternativa y entonces el dólar tiene ese valor ridículamente alto. Bien, lo que preguntaba era cuál era el efecto en la economía, y si querés lo mezclo con la pregunta que venía después de Federico, que dice, ¿cuál es la ventaja para el gobierno o para el plan económico de un tipo de cambio oficial con tanta diferencia al dólar blue? Bueno, que en cualquier momento que hay tanta diferencia entre el dólar oficial y el dólar blue, es un problema para el plan económico, para el ministro de Economía, para el presidente del Banco Central. Esto genera arbitrajes, o sea, gente que si pudiera comprar el dólar
oficial y vender al paralelo hace una gran diferencia. Entonces eso genera la obligación de tener que restringir cada vez más el dólar oficial. Esto termina siendo un juego, como varios de ustedes acordarán, cómo funciona el juego de los topos, el que uno tiene un martillo de plástico y le va pegando topos que van saliendo, y cuando le pega uno sale otro. Entonces nunca termina. El juego de regular el tipo de cambio es así. Entonces siempre cuando se destapa uno, o se tapa una salida de dólares, se destapa otra, y hay que estar corriendo la de atrás todo el tiempo. Eso es un gran costo. Cuando las empresas y las familias están viendo cómo hacen para ganar con esa diferencia, en lugar de ver cómo producen, cómo consumen, y también es una pérdida de productividad, y eso genera múltiples problemas. Entonces, difícilmente se puede empezar a crecer seriamente, más que un pequeño rebote técnico, porque en abril y en mayo la producción fue muy chiquita, pero para que la economía realmente crezca, con cepo no se puede. Ahora, abrir el cepo, como decíamos recién, abrir el cepo sin generar algo de confianza de cómo va a ser ese futuro, también es muy difícil. Entonces, ese es hoy el gran dilema que tiene la economía, el equipo económico. Bien, dice, ¿piensa que debido al desabastecimiento de las arcas del país por déficit fiscal, extensión del IFE y ATP, puede producirse otro corralito o corrida bancaria? Bueno, la verdad que no hay motivo en este momento para eso. Como les decía, lo que son las regulaciones prudenciales de Argentina son de las pocas cosas que tenemos como política de Estado. Los distintos gobiernos lo fueron manteniendo. Hoy los depósitos en dólares tienen un 80% de liquidez, los depósitos en pesos tienen un 60% de liquidez. Esto es, por cada 100 dólares depositados hay 80 entre el banco y el Banco Central, y en lo que tienen disponible para devolver mañana. Y en pesos es menor porque hay un poco más de préstamos. No es bueno tener tanta liquidez, pero es una protección de los bancos al miedo a que exista esa corrida. La corrida existió, si se acuerdan, en agosto, septiembre del año pasado fue muy fuerte, en octubre un poco también. Este año ya tuvimos un par de episodios de salida de depósitos. Los depósitos en dólares bajaron más de la mitad, y sin embargo siguen teniendo los bancos la liquidez que tienen. Entonces no habría motivo, y agrego algo más, en esa regulación prudencial los bancos tienen prohibido prestarle en dólares a los que no generan dólares. O sea, solamente le pueden prestar en dólares a los exportadores, y el resto lo tienen que tener en líquido. Con lo cual, los exportadores siempre están en condiciones de devolver esos préstamos en dólares, con lo cual la parte que no tienen líquida los bancos la tienen prestada a los exportadores. Entonces, el riesgo que había en el 2001 no existe hoy. Ahora, por lo que sabemos los argentinos de lo que pasó en el pasado, Plan Bonex, confiscación en el 2001, y distintos eventos de confiscación de depósitos, que exista una corrida es imposible de asegurar que no va a ocurrir. O sea, la corrida puede volver a pasar como pasó en estos momentos cercanos que digo, pero hoy los bancos están en mucho mejores condiciones para devolver esos depósitos. Hay una pregunta detrás que todavía no se llegó a ese momento, pero si las reservas volvieran a estar, las reservas netas volvieran a ser negativas como fueron en el 2015, uno podría decir, bueno, mi banco tiene los dólares para devolverlos, pero se los dio al Banco Central, y el que no los tiene es el Banco Central. Bueno, todavía el Banco Central tiene esos dólares, pero a lo mejor si esta salida de dólares del Banco Central sigue y no se consiguen fondos adicionales, bueno, en algún momento alguien podría estar diciendo que esa corrida tiene sentido. Todo lo que pasó en estos días con ese gran rumor que con las redes sociales se extendió muchísimo, era solamente un rumor y no tenía ningún fundamento detrás.
pero igual los rumores en los sistemas bancarios generan a veces tanto daño como los problemas reales. Después, Ola dice, con respecto a esa pregunta, ¿qué organismo controla eso? No sé si se está refiriendo justo a la pregunta, la última, a la que estabas respondiendo vos, o a cuál. Bueno, a ver, si tiene que ver con esto, claramente el que está detrás de cualquier tema bancario es el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y están Al Bitcoin, perfectamente. perdón. Sí. Al Bitcoin, nos aclara. Ok. El Bitcoin tiene una regulación menor en Argentina, o cualquier moneda virtual, indirecta, que tiene que ver con que si la parte que toca el sistema de pagos es todo lo que tiene que ver con transferencias, con cheques, con pesos, lo regula el Banco Central. Pero no regula Bitcoin, regula cuando Bitcoin toca el sistema de pagos. Y después, si algún fondo de inversión o algún ente regulado tiene en su activo Bitcoin, un fondo de inversión, un banco, alguna empresa que cotiza en bolsa, puede tener regulación de otros como la CNB, si es una empresa de seguros, la Superintendencia de Seguros, pero principalmente, o si es un banco, el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, pero principalmente por el sistema de pagos, el que estaría más cerca de regular es el Banco Central. Pero de alguna manera, lo que es la actividad de las criptomonedas, o así llamadas criptomonedas o criptoactivos, están con una regulación mucho menor. Bien, ¿y la regulación del comercio online? La regulación del comercio online, la Secretaría de Comercio obviamente tiene incidencia sobre eso, como cualquier tipo de comercio, y además todo lo que tiene que ver con transacciones financieras está el sistema de pagos del Banco Central, hay un ente que tiene buena parte de todo lo que son esas transferencias, que es Coelsa, y después todos los organismos provinciales y la FIP tienen bastante conocimiento de todo lo que tiene que ver con las transacciones de cualquier comercio, casi todos los que tienen algún comercio lo sufrirán, que son las retenciones y percepciones impositivas que van a través de un mecanismo que es el mismo que recauda ingresos brutos. Entonces, todas esas transferencias, en la medida que sean electrónicas, están regulados por ese sistema de pagos y por casi todos los fiscos que están mirando esas transacciones para poder recaudar impuestos. Y no solo recaudar, que me parece que esa parte está bien, sino retener, y esa parte está mal. Me parece que ya con la tecnología que hay hoy se podría evitar las retenciones en el momento de la transacción y llevar más a un pago de impuestos con declaración jurada, porque toda la información ya está disponible por los fiscos. Bien. Paco, solamente una pregunta, dice, ¿dónde podemos seguirte? Dice, ¿dónde te pueden seguir? Las redes sociales, Fernández Garelo, Fabián, y dice que haces un análisis muy equilibrado. Bueno, gracias. A ver, no soy muy activo en las redes sociales, tengo una cuenta de Twitter que durante 4 años usé muy poquito, y las pocas veces que lo usé me costó algún disgusto, pero ahora de a poco voy volviendo en la cuenta de Twitter, que es Paco Gis, @Paco Gis, y después en las otras redes sociales estoy realmente muy poco. Así que, pero en Twitter sí soy bastante más. ¿Y alguna En algún columna? momento voy a Dicen, volver. cada tanto estás con la nata, digamos, alguna columna, pero no tenés periodicidad. Sí, es cierto. Cuando me llaman en general estoy, pero no soy de salir a buscar para ver en los medios, así que aparezco cuando alguien me llama y no mucho más. Tiene su parte, o sea, en su momento, hace unos años tuve un paso fugaz por la televisión, que tuvimos El un timón programa de la con Juli economía. Cohen, el timón de la economía, 1 año y pico. Después, cuando volví al Banco Central, obviamente, por motivos obvios, no podía estar en la televisión, y fue una linda experiencia, pero no
no sé si volvería. Bueno, Paco, la gente que está agradeciendo mucho la charla, la claridad de tus palabras, así que, bueno, estamos cerrando. No sé si querés hacer un cierre vos o... No, la verdad que muchas gracias, me parece mucho más divertido así, no sé si estarán de acuerdo, pero así con las preguntas, de tal forma que es más descontracturado y que no hay una bajada de línea de nada porque es lo que me preguntan y lo que realmente pienso, y así la interacción me pareció interesante, me parecieron muy buenas las preguntas y muy agradecido por todo eso. Bueno, están diciendo muy excelente la explicación, muchas gracias, muy claro, gracias, muchas gracias. Bueno, toda la explicación, soy estudiante, bueno, toda la gente agradeciéndote mucho, Paco, ¿eh? Y yo Bueno, te muchísimas agradezco gracias a personalmente ustedes. también por darnos esta oportunidad de reflexionar un poquito sobre la situación que tenemos y lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? Bueno, muchas gracias Hernán y gracias a la universidad y a todos ustedes. Bueno, muchas gracias.